Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hidráulica para Todos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se miden los caudales? Hoy hablaremos de los sensores de flujo tipo Vortex o vórtice y electromagnéticos. Diariamente se requieren sistemas de tuberías que transporten y distribuyan agua u otros fluidos provenientes de la industria química, energética, primaria o incluso de la industria farmacéutica o alimentaria. Todos estos procesos industriales requieren de un sensor asociado a un sistema de control que permita proporcionar estabilidad, desempeño y robustez al proceso de producción o de transformación. Estos fluidos pueden estar en estado líquido, vapor o gas y tener propiedades muy diferentes entre sí. Por esto, se requiere medir sus características de diferentes maneras. Un ejemplo de esto es la medición de flujo bajo el principio de vórtice, el cual está basado en las leyes físicas de los fluidos descritas por von Karman. Pero, ¿cómo funciona el medidor de vórtice? Dentro de cada caudalímetro se encuentra una obstrucción en medio de la tubería que es la encargada de generar los vórtices. Aguas abajo de este elemento se encuentra un sensor mecánico que registra las diferencias de presión más pequeñas en el flujo. Si no hay flujo, no se producen vórtices. Por ello, este sensor no es muy recomendable para fluidos muy viscosos, como son las grasas o aceites, en los cuales no se produce fácilmente la turbulencia. Apenas el fluido comienza a moverse y alcanza un caudal específico, aparecen gradualmente vórtices aguas abajo de la tubería. Estos vórtices se separan alternativamente hacia las paredes de la misma y son arrastrados por el flujo. Las zonas de alta o baja presión ahora aparecen aguas abajo y crean así un fenómeno que se conoce como la calle de vórtice de Karman. Estas diferencias de presión coinciden exactamente con las frecuencias de los vórtices que pasan y son registradas con precisión por el sensor mecánico que se muestra aquí en cámara lenta. Los medidores de vórtice pueden ser muy precisos en su medición, llegando a obtener resultados con una certeza de hasta el 95% para líquidos y hasta el 99% para vapores o gases. Las diferencias entre dos vórtices consecutivos corresponden a un volumen definido de fluidos, por lo tanto, el fluido total se puede calcular contando los vórtices que pasan por el sensor. La funcionalidad se puede mejorar incorporando la medición de temperatura opcional en el sensor. Una configuración como esta, junto con un monitor de flujo incorporado, puede calcular el flujo de masa o energía dependiente de la temperatura. Esta característica es particularmente muy importante en los procesos industriales que involucran vapor o gases saturados. Ahora bien, hablaremos del sensor electromagnético, el cual se basa en la ley de Faraday, que dice que un conductor que se mueve por medio de un campo magnético produce una señal eléctrica dentro del conductor, la cual es directamente proporcional a la velocidad del agua que se mueve por el campo, presentando así ventajas como una medición estable. Echemos un vistazo más de cerca para saber cómo funciona este método de medición. Si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, te invito a suscribirte a este canal. Dos bobinas de campo se encuentran dentro de cada caudalímetro electromagnético, en donde, con ayuda de propagadores, las bobinas generan un campo magnético constante en toda la sección transversal del tubo de medición. Dos electrodos que captan el voltaje están instalados en un ángulo recto en la pared del tubo, por lo cual el material aislante en la pared interna evita un cortocircuito entre el líquido conductor y el tubo metálico. En caso de que no haya fluido, ningún voltaje inducido es medido en un primer momento entre los electrodos. Las partículas cargadas eléctricamente del líquido conductor se distribuyen uniformemente, como se muestra aquí en el agua con partículas rojas y azules. Sin embargo, tan pronto como el líquido comienza a fluir en el tubo de medición,
el campo magnético aplica una fuerza a las partículas cargadas. Como resultado, las partículas cargadas positiva y negativamente en el líquido se separan y se acumulan en los lados opuestos de la pared del tubo. Ahora, se forma un voltaje eléctrico que es detectado y medido por los dos electrodos. Este voltaje es directamente proporcional a la velocidad del flujo en la tubería. Junto con la sección transversal conocida del tubo se puede calcular el volumen de flujo. Cuanto mayor sea la velocidad del flujo y por tanto la separación de las partículas cargadas, mayor será el voltaje eléctrico entre los electrodos. Los electrodos también detectan lo que se llama voltaje de interferencia, que debe separarse de la señal de medición real. Un método que se ha utilizado con éxito para este propósito es crear el campo magnético con una corriente continua pulsada. Para hacerlo, la polaridad del campo magnético interviene alternativamente, como se está mostrando aquí en cámara lenta. El voltaje corregido con los electrodos de medición ahora cambia constantemente de polaridad. Como resultado, se pueden eliminar todos los voltajes de interferencia constantes, por ejemplo, los efectos electroquímicos en el líquido o los campos electromagnéticos externos. Por lo tanto, el tamaño de dichos voltajes de interferencia no tiene ningún impacto en la señal de medición real. Bueno amigos, así es como funcionan estos dos tipos de sensores de flujo. Espero les haya gustado y les haya quedado muy claro cómo funcionan y cuál es su principio de medición. ¡Hasta pronto! Suscríbete a mi canal para aprender juntos mucho más acerca del mundo de la hidráulica. Dale clic al botón de suscribir. ¡Chao!